por la importancia que tiene las ecuaciones básicas para el cálculo de los engranajes, siempre en función del módulo. Si yo primeramente necesito tornear mi queso, mi disco para tallar mi engranaje, necesito el diámetro externo del engranaje. Y en ese caso, mi diámetro externo va a ser igual al número de dientes de tallado más 2 multiplicado por el módulo. Si mi interés es definir el diámetro primitivo, que en fabricación no se necesita, más necesitamos para los cálculos y análisis de los engranajes, este diámetro primitivo va a ser igual a el número de dientes del engranaje por el módulo. Si yo necesito conocer la altura del diente para ir midiendo, para ver la profundidad en la cual va a quedar mi engranaje, en ese caso necesitaría calcular esta altura como siendo 2,5 veces el módulo del engranaje. Estas ecuaciones tan sencillitas son tan importantes para lograr calcular, analizar y también apoyo en la fabricación de los engranajes de dientes rectos, especialmente los de dientes externos. Bueno, con ese repaso estamos listos para continuar. Bien, una vez que hemos visto la facilidad que tenemos de calcular, ¿no?, el número de dientes, etcétera, de los engranajes, me faltaría definir una magnitud importante, que sería este ancho de cara del engranaje. No quiero pintar este ancho. Es una magnitud muy importante, entonces, este ancho. A veces uno requiere fabricar un engranaje delgado, otras veces requiere uno fabricar un engranaje con una cara mayor. Va a depender de los esfuerzos que uno quiere transmitir, de las necesidades del proyecto. Existen recomendaciones de cuánto debería valer este ancho de cara, le vamos a llamar de F. Ese ancho de cara debería ubicarse entre ¿qué pasó? No está apareciendo. Debería ubicarse entonces entre las magnitudes de mayor a 8 veces el módulo y no debería pasar de ser 16 veces el módulo. Esas son las recomendaciones que tenemos para fabricar este ancho de cara del engranaje. Como es una recomendación, y esto sí no es obligación entonces de seguir, si hay una necesidad, a veces nos pasamos un poco de 16 veces el módulo. Quiero comentarles, pero que cuando comenzamos a extender mucho esta cara, el apoyo entre los dientes ya no es el mismo, y por ese motivo la capacidad de transmisión del engranaje no se ve mejorada en la misma magnitud que hasta 16 veces el módulo. Y lo mismo, si a veces necesitamos sistemas muy compactos, podemos fabricar entonces anchos de cara menores a 8 veces el módulo, pero son casos extraordinarios. Lo recomendado es que este ancho de cara se ubique entre 8 y 16 veces el módulo, tal como habíamos representado entonces, ¿no?, en nuestra pequeña ecuación mostrada, ¿no?, nuevamente ahí en la pantalla. Bien, entonces hemos visto todas las necesidades que tendríamos respecto a los engranajes.
Vayamos ahora a ver la serie normalizada de módulos que se tienen. ¿Se acuerdan que hace un momento estábamos comentando de que uno no podría decir, caramba, yo necesito fabricar un engranaje con un módulo de 3 o de 0.3 o de 0.35, porque necesariamente tengo que recurrir a un sistema normalizado. Aquí les presento la serie de módulos normalizadas. No es la de módulos pequeños, sino son los módulos normales. Hay módulos menores a 1, pero aquí no están presentados. Entonces, miren, la tablita de la serie normalizada de módulos divide en dos categorías a los módulos. Los que hay que preferir de usar porque son más fáciles de conseguir, y los que, si por alguna necesidad tengo, ¿no?, el impedimento de no usar esta serie preferida, tendría que usar la de segunda opción, que es la de aquí abajito. Bien importante. Estamos analizando entonces de que hay una serie preferida, y en el caso sería el módulo 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6. A partir del 6 ya comienzan a variar de cantidades mayores a 1, ¿no? Del 6 pasa al 8, del 8 al 10, 12, y aquí ya comienza con 4, ¿no? 16, 20, y aquí comienzan con 5, 25, y aquí con 7, y después de 10 con 10, ¿no? Van a ir aumentando. Entonces, importante, esos son los módulos normalizados. Si yo necesitaría fabricar un engranaje con un módulo de 1.75, miren, yo verifico aquí mi serie normalizada entre los favoritos y veo que no está entre los favoritos, pero sí está en una segunda opción. Hay ese módulo, está permitido, pero va a ser mucho más difícil de encontrar las rosetas y no sé si vale la pena. A veces es mejor o uso el 2 o me adecuo, puedo aumentar un poco el ancho de cara, ¿no? Puedo hacer algunas modificaciones en el diseño para que pueda entonces acomodarme en el módulo 1.5. Puedo tomar esa decisión como diseñista, ¿no?, de los engranajes, pero si se puede hay que evitar, ¿no?, el uso de la segunda opción. Lo que sí no se puede usar módulos que no estén en ninguna de las dos series, ni la preferida o recomendada, ni la de segunda opción. En ese caso no sería válido usar esos engranajes, ¿no? No estarían entonces normalizados, no se puede. ¿Ok? Arriba tengo la tablita de los pasos diametrales, el diametral pitch normalizado, que sabemos que es el sistema de unidades inglés que utiliza la definición del engranaje en función de este diametral pitch. Y es un poco al contrario, ¿no? O sea, aquí se notan, entonces, dos series, una gruesa y otra fina. La gruesa significa que el diente es bastante robusto, y como para convertir el módulo en diametral pitch, en el fondo están asociados por el inverso, en el módulo nos damos cuenta, un módulo de 1, ¿qué significa? Que la altura del diente va a ser 2.25 milímetros, ¿no? Es un diente bien chiquitito. ¿Qué significa un módulo 10? Que la altura del diente va a ser 25 milímetros, un módulo robusto, ¿no? Un engranaje bastante grande. Entonces, es el caso contrario en el diametral pitch. Un diametral pitch pequeñito implica entonces un engranaje bastante robusto, muy robusto. Y un diametral pitch chiquitito, o un diametral pitch más bien grande, significa que el tamaño del diente es bastante pequeño, es mucho más fino el engranaje entonces fabricado, ¿no?, con diametral pitch bastante grande, ¿no? Son inversos al módulo. Entonces no sentimos bien, ¿no?, el tamaño del diente con el diametral pitch. Pero reiteramos una vez más, el sistema de diametral pitch no se considera muy actual. Siempre se prefiere usar el sistema
modular. Bien, una vez que hemos visto la serie normalizada de número de dientes, del módulo, perdón, me gustaría consultarles, cuando ustedes han fabricado su engranaje, ¿con qué módulo lo han hecho en el PDTF? ¿Qué módulo usaron? Con el 2.5 mayormente. ¿Con el 2.5? ¿No Sí, escuché bien? 2.5. Bueno, el diente no es tan grande, ¿verdad? Eso significa que ahorramos un poco de material, ¿no? Los volúmenes del queso no son tan grandes y podrán percibir que cuando se fabrica módulos un poquito grandes, existe la dificultad de poder acomodar eso en la fresa. Podemos fabricar un suple, ¿no? Un, una pieza que va a poder hacer subir el plato divisor para poder acomodar el engranaje grande, pero realmente es un verdadero dolor de cabeza cuando los engranajes comienzan a tener tamaños bastante grandes. Se encarece bastante la fabricación de una manera exponencial. Engranajes muy grandes es muy complicado fabricarlos en Bolivia y muchas veces se tiene que recurrir a fundición. Solamente que en el proceso de fundición, las precisiones geométricas del engranaje dejan mucho que desear por las contracciones, ¿no? Los problemas de las arenas que se derrumban, el paso no está bien definido, realmente no es el proceso adecuado, tal vez de fabricación, relacionado entonces con engranajes de fundición. Además que las propiedades mecánicas realmente son muy pobres en piezas fundidas. De todas maneras, lo importante es asociar de que hasta cierto tamaño, en el orden, ¿no?, de los 400 milímetros de diámetro externo de un engranaje, todavía entonces es razonablemente fácil manipular en la fresa y en consecuencia los costos serían relativamente accesibles. Pero tamaños ya de más de medio metro, se complica bastante la fabricación en fresa. Hay que pensar en otros dispositivos. Hay una máquina que se llama amortajadora, es como un cepillo, ¿no?, asociado con la fresa, cepillo vertical, en el fondo es la amortajadora, y con esas amortajadoras se consigue fabricar engranajes de grandes dimensiones, pero una vez más, ¿no?, lo ideal es contar con una dentadora para poder hacer la fabricación de los engranajes. Se me estaba olvidando comentar de esta magnitud, que es bastante usual de manejarla en engranajes, pero que no es tan importante en el fondo en la parte del diseño del engranaje. Es lo que llamamos el paso del engranaje, el paso. ¿Se acuerdan que el paso también se define en los tornillos? En un tornillo, como el perfil es triangular, no importa dónde yo mida el paso, puedo medir en el diámetro medio, en el diámetro externo, en el diámetro del pie, del filete, el paso va a ser el mismo. ¿Cómo se define el paso? El paso se define como siendo la distancia entre dos dientes vecinos. O sea, si miren, en la figura que estamos viendo, voy a comenzar, ¿no? En este punto, estoy comenzando en esta cara, el paso estaría medido hasta el comienzo de la otra cara del diente, ¿no? Esto sería lo que definimos como el paso. Miren, sería este el paso circular, porque estoy midiendo sobre la circunferencia primitiva. ¿Qué pasaría si yo mido el paso aquí en la cabeza del diente, entre estos dos puntos? El comienzo de este diente con el final, o perdón, con el comienzo del diente vecino. Este paso es totalmente diferente al paso definido en el diámetro primitivo. Entonces, una de las dificultades que tenemos en los engranajes es de que el paso está definido solamente en el diámetro primitivo. ¿Qué es el paso? Es la distancia entre dos dientes vecinos. Si yo comienzo a medir el paso en la mitad del diente, voy a medir el paso a la mitad del otro diente. ¿Dónde? Sobre la circunferencia
primitiva. De esa manera, entonces, se define el paso de los engranajes. Bien, aclarado entonces lo que sería el paso, que es una magnitud que escuchamos mucho en los engranajes, aunque les comentaba entonces que en diseño no usamos, ¿no? Mayormente esa magnitud, sí hay una correlación, ¿no? Entre el tamaño del diente y el paso. Pero uno se da cuenta mejor de la capacidad del diente en función de su módulo. Nosotros vamos a aprender entonces a calcular el módulo del engranaje en función de los requerimientos de la transmisión, de la potencia y velocidad de funcionamiento de nuestros reductores. A partir de ello vamos a entonces a montar nuestro conocimiento de cómo calcular el módulo para hacer entonces el dimensionamiento y el diseño de reductores o multiplicadores de velocidad. ¿De acuerdo? Otro detalle importante, no recuerdo si hemos comenzado a grabar, así hemos comenzado a grabar. Otro detalle importante está relacionado entonces con las fuerzas que se transmiten a través de los dientes de los engranajes. Aquí tengo una figura en la cual podemos, miren, ver que un engranaje está funcionando con su conjugado. Puede ser un piñón con su rueda. Entonces, miren, el contacto entre los dos engranajes siempre se da en un solo punto. Siempre. En el fondo sería una línea, ¿no? En todo el ancho de cara del engranaje. Si vemos solamente un plano, estaríamos pensando que ese contacto es puntual. Si se acuerdan un poco de la definición de la tensión es fuerza sobre área. ¿Qué significa eso si aquí el punto de contacto es bastante pequeñito, esta área de contacto es muy pequeña? Significa que estas tensiones son muy grandes. Es por eso entonces que hay una metodología especial para poder calcular y diseñar los engranajes, apoyados entonces en estos conceptos que se llaman tensiones de contacto o tensiones de Hertz, debido a que ese contacto es muy chiquitito, entonces en lugar del diente. Otra cosa interesante, si este diente se va a mover, digamos en el sentido horario, su conjugado se va a mover en el sentido antihorario. Siempre uno va en la dirección del otro, va a haber una inversión del sentido de giro. Entonces, cuando está girando el piñón, que sería el conductor, el punto de contacto siempre va a permanecer en el mismo lugar de la circunferencia primitiva. Esto es importante. El contacto entre los engranajes siempre se da en la circunferencia primitiva. ¿Qué sucedería si es que el contacto se daría en más de un punto? Hay una incoherencia en la transmisión que va a generar un desgaste prematuro. Por ese motivo, los engranajes tienen que ser fabricados y diseñados con un perfil del diente, este perfil del diente especial, de tal manera que se garantice que el contacto va a ser solamente en un punto. Y si bien hay otras curvas para garantizar ese contacto, ¿no?, más modernas, la tradicional curva que se usa para el diseño y fabricación de engranajes se llama evolvente. Engranajes evolventes. ¿Qué significa eso? Simplemente entonces son engranajes en los cuales tenemos, ¿no?, un perfil determinado que garantiza esta curva, ¿no? Garantiza que el contacto va a ser único en un solo punto. ¿Y dónde se va a dar? Siempre se va a dar en la intersección de los diámetros primitivos de la rueda y del piñón. El contacto se da en los diámetros primitivos. Todos los cálculos que se hacen de esfuerzos de la transmisión, ¿no?, siempre entonces están referidos al diámetro primitivo. No obstante que físicamente no se lo distingue en el engranaje, es muy importante entonces este diámetro primitivo porque es ahí donde se realiza realmente la transferencia de fuerzas y es el punto de contacto
entre diente y diente del piñón y la rueda. Cuando el piñón está haciendo una fuerza sobre el engranaje, rueda, miren, está tratando de hacer una fuerza. Esta fuerza es inclinada de un determinado ángulo, este ángulo. Esta inclinación del ángulo de aplicación de la fuerza de un diente a otro, de la fuerza transmitida de un diente a otro, va a depender de este perfil evolvente. Y este perfil evolvente se puede fabricar con ángulos de presión, así se llama este ángulo, de 20, 22,5 y 25 grados. Siempre entonces tiene que haber una coherencia. Si yo fabrico un piñón con una roseta de 20 grados, tengo que fabricar la rueda también con una roseta de 20 grados. No puedo fabricar con una de 25. Entonces es importante, ¿no? El ángulo de presión está relacionado con lo que sería la fuerza transmitida de un diente a otro en función de la inclinación que tiene esa fuerza. Se llama línea de presión. Este ángulo de inclinación es la línea de presión que va a generar el engranaje conductor sobre el conducido. Entonces uno selecciona qué ángulo le conviene. Y ese ángulo influye mucho en el número de dientes mínimo que se puede usar en un piñón. Cuanto más grande es ese ángulo, permite entonces fabricarse piñones con menos números de dientes, pero tiene la desventaja de que como es muy inclinada la fuerza, va a aparecer una fuerza radial que solamente hace flexión sobre el diente y no ayuda en la transmisión. En la transmisión, voy a hacer con el color azul por ese motivo, en la transmisión solamente, o este color violeta, solamente entonces ayuda y transmite el movimiento y en consecuencia la potencia de un engranaje a otro, la fuerza tangente a la circunferencia primitiva, al diámetro primitivo. Entonces, si esta fuerza total está muy inclinada, la fuerza radial va a ser muy grande y solamente estaría generando flexión en el eje. Mi eje tendría que ser más robusto, mis rodamientos más robustos y no estaría entonces aprovechando bien mi sistema de transmisión. Entonces hay que sopesar las dos cosas. O fabrico mi engranaje con ángulos de presión de 20 grados, eso va entonces a mejorar, ¿no? Que los esfuerzos radiales no sean tan grandes, pero la cantidad mínima de número de dientes del piñón va a ser ligeramente superior a que si yo fabrico con 25 grados mi engranaje de ángulo de presión. Normalmente se utiliza 22,5 por ese motivo, ¿no? Estamos en una franja media de los ángulos de presión normalizados con los cuales se puede fabricar los engranajes. Otro detalle importante, si nosotros analizamos el perfil, este perfil evolvente de un engranaje, pensando en el mismo módulo, ¿no? De un engranaje que tiene pequeña cantidad de dientes, el engranaje va a salir bastante redondeado. Les voy a mostrar entonces una figura para que podamos ver mejor. ¿Y qué pasa si yo tengo un engranaje con radio muy grande? Por ejemplo, con radio infinito sería la cremallera. Miren, el diente del engranaje es recto, el perfil es recto. En contraposición, el perfil del engranaje, y este es como es helicoidal, no se ve muy bien, pero vamos a ver entonces en este de aquí, el perfil entonces, ¿no? Del diente del engranaje es redondeadito, barrigoncito. Señal entonces de que no obstante que por la ley del engrane, si yo estoy fabricando, diseñando o analizando un sistema de transmisión de engranajes, una condición indispensable, básica, hasta parece ridícula, es entonces de que necesito analizar
de que los módulos del piñón y la rueda son iguales. No puede haber engranes si el módulo de este engranaje es diferente al otro. No va a haber engrane. No van a encajar los dientes. Es la condición imprescindible, ¿no? Aunque parece ridículo, ¿no?, de reiterar, porque es algo tan básico, es que el módulo sea igual en ambos engranajes. Ese módulo, en consecuencia, va a influir en el tamaño del diente, pero lo que va a influir en la geometría del perfil del diente, además del ángulo de presión, va a ser el número de dientes del engranaje. Engranajes con pequeño número de dientes, o sea, los piñones van a tener entonces este perfil panzón, así redondeado. Y engranajes con una cantidad de dientes muy grande van a tener entonces este perfil recto. El perfil aquí va a ser recto. Esa diferencia entonces es notoria. Si yo tengo un engranaje que fabricar de 20 dientes y comparo el perfil del diente de un engranaje con 25 dientes, si yo lo quiero fabricar de manera exacta, este perfil del engranaje de 20 dientes va a ser diferente al perfil del engranaje de 25 dientes. El de 25 dientes va a ser un poquito menos panzón, pero la diferencia es poca. Y podrán ustedes percibir, si yo quiero fabricar con fresa, con mi juego de fresas, no podría tener un juego de fresas de número de dientes desde 11, el piñón, hasta número de dientes de 110. Tendría que tener mis juegos más de 100 fresas. Eso es muy caro. Entonces, ¿qué han hecho los fabricantes de fresas? Han agrupado a las fresas en geometrías parecidas, de tal manera que una roseta, una fresa, me permita fabricar una cantidad de dientes en las cuales el perfil no cambia tanto y pueden entonces ser intercambiables. Vayamos a ver unos juegos de fresas para poder entender entonces un poco mejor este concepto. Déjenme ver, por aquí tengo una... tengo aquí un juego de rosetas. No estoy encontrando con rapidez. Se me ha entrepapelado ahí. Voy a directamente no recurrir aquí a mi buscador en internet para que sea más rápido. A ver si encontramos rápido, ¿no? Para no demorar mucho esta explicacióncita. Aquí está, ¿no? Voy a entrar entonces a algún... puede ser esta, ¿no? Por ahí tenía un catálogo, pero por ejemplo, en esta figura estamos viendo una fresa que es para fabricar dientes de módulo 2, ángulo de presión de 20 grados, y es la número 4, es la fresa número 4. Si la memoria no me engaña, cada juego tiene 8. Vamos a verificar, ¿no? Pero miren, es la número 4. Y aquí está muy claro, ¿no? Me dicen de que esta fresa solamente puede ser usada para fabricar dientes desde 21 hasta 25. ¿Por qué no puedo fabricar 12, 13? Es que el perfil de la fresa va a ser muy diferente. Los engranajes de 12, 11, 13 dientes son demasiado panzones. El perfil va a ser totalmente diferente. Y este número de aquí debe ser el alto del diente. No debe estar asociado con el alto del diente, no recuerdo bien qué es, pero de todas maneras aquí está el número de dientes para la cual puedo usar entonces esta fresa. Vayamos a ver este otro ejemplo. Se me fue, ¿no? Como siempre, estoy chamboneando. Vayamos a ver este ejemplo. Aquí tengo, ¿no? En este caso, miren, este sistema ya no se usa más. Antes teníamos
la opción de también tallar los dientes con 14,5 grados, el ángulo de presión de 14,5 ha quedado obsoleto, porque con 14,5 ese ángulo es demasiado bajito y no corresponde entonces, ¿no?, a la relación de fuerzas. Muy bien. Pero de todas maneras es la fresa número 4 que me permite tallar entonces dientes desde 26 hasta 34, ¿no? Está claro, de 26 a 34. Ah, es por eso que estaba con el ángulo antiguo, porque miren, esta no es una fresa modular. Aquí me dice qué número de fresa es la 10 de P. ¿Qué es de P? ¿Alguien puede responderme? Si fuera modular diría M, ¿no? Pero de P, ¿qué significa? ¿Qué tipo de fresa es esta? ¿Nadie me puede responder? El otro sistema de engranajes, ¿cuál era? Diametral pitch, ¿no? Entonces esta roseta es para tallar engranajes de diametral pitch, ¿no? Es un sistema diferente. Vayamos a ver este juego de cortadores. Ahí está el precio, ¿no? Aquí. Este es va de la 1 a la 8, ¿no? ¿Alguien recuerda qué significa HSS? HSS, ¿qué significa? ¿De qué están fabricadas las fresas? De HSS. ¿Qué es HSS? ¿Qué material sería? Aunque aquí el vendedor no es muy técnico, pero ya me aclara, ¿no? De que las fresas van del 1 a la 8, son de 20, ¿20 qué? 20 grados de ángulo de presión, y adicionalmente me está aclarando que son de grado para fresadora de control numérico. HSS significa acero rápido, un acero duro, un acero de herramienta, muy usado para fabricar cuchillitas de torno todavía en Bolivia, aunque ha quedado obsoleto este material en máquinas de control numérico. Vamos a ampliar la foto del juego de fresas para que ustedes puedan ver. Aunque no estamos viendo el perfil, pero aquí podemos ver que este módulo es de una fresa, perdón, es una fresa de módulo 1, ángulo de presión de 20 grados, es la número 3. Puedo tallar de 17 a 20 dientes. Si vemos la fresa número 1, la fresa número 1, no estoy pudiendo enfocar. Esta es la 5, la 6, la 7, la 4, la 8, está la 1. Esta es la 1, no justo la del medio había sido. Y nada, ahí está. Entonces miren, con esta fresa, la número 1, módulo 1, ángulo de presión de 20 grados, puedo tallar dientes 12 y 13. O sea que en esta definición de 20 grados no hay piñón de 11 dientes. Solamente puedo fabricar piñones a partir del 12. Vamos a ver cuando hagamos cálculos de módulos de que es conveniente que el piñón tenga gran número de dientes por la resistencia. Pero si yo quiero tener un sistema muy compacto, me perjudica que el piñón sea con gran número de dientes, 14, 15, 17, porque mi sistema va a ser más voluminoso. Casi siempre nos acomodamos entonces, por ese motivo, al número mínimo de dientes que puedo tallar con mi fresa. Y con esta fresa 1, entonces solamente puedo tallar 12 y 13. Con la 8, que es la última, miren, me dice que yo tengo que tallar dientes de engranajes de 135 hasta infinito, o sea, cremalleras. El perfil del diente aquí es recto. El perfil es recto. Por ese motivo, entonces, en un piñón, el diente es gordito, y en la cremallera, pues, el diente es recto, ¿no? El diente es de lado recto. Está fácil de entender, ¿no? Por el motivo por el cual han tenido los fabricantes que agrupar las fresas en función de la geometría del diente. Cuando tenemos módulos mayores, a partir del 10,
El juego de fresas es de 16 o de 20, porque en engranajes mayores es más importante la precisión de la geometría del diente. Pero en módulos menores a 10, el juego de fresas solamente es de 8. Y la 1, ángulo de 20 grados, estamos verificando de que se trata de una fresa que me permite fabricar piñones de 12 y de 13 dientes solamente. ¿Qué pasa si yo necesito calcular un piñón de 16 dientes? Tendría que buscar, ¿no? En el número, tiene que ser la 2 o la 3. En el caso, la 4 es de 21 a 25, esa no me sirve, ¿no? La 3, esta de aquí, es de 17 a 20. Entonces, es la 2 la que me sirve para fabricar un piñón de 16 dientes. La 2 me va a dar entonces de 14 a 16 dientes. La buscaremos. ¿Dónde está la 2? ¿Alguien la vio? ¿Cuál es la 2? Esa es la 2, ¿no? De 14 a 16 dientes. Ahí, claro. Bien, eso fue fácil. Entonces, el perfil del diente va a cambiar en función de la cantidad de dientes que tenga el engranaje. Y también va a cambiar en función del ángulo de presión con el cual se está fabricando, diseñando los engranajes.